¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches de viernes. Pero como los viernes últimamente nos tienen acostumbrados a cierto trajín y cierta vorágine periodística, no es la excepción, Paola, este viernes. No. Así que aquí está Aldo Abrán, en un ratito vamos a hablar un poquito de economía, lo que ha pasado con el movimiento del dólar flotando de manera libre en el transcurso del día de hoy, en un contexto en donde naturalmente estamos en la antesala de saber qué es lo que Argentina va a ofertar a cambio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es inédito, absolutamente único, de unos 50.000 millones de dólares, más los 5.650 millones de dólares que organismos multilaterales le van a prestar también a la Argentina para poder seguir adelante con algunos proyectos de infraestructura que se van a financiar a partir de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento. Pero hoy es un día también en donde vamos a estar hablando sobre la gran discusión y el gran capítulo de la semana próxima, independientemente de quién releva a Lanzini, de la llegada de la selección a Moscú y por consecuencia del arranque de la Copa del Mundo el jueves de la semana próxima y el debut de Argentina el 16. Y es que la semana próxima en diputados, el miércoles, en una sesión que algunos auguran que podría durar hasta 24 horas, se va a discutir la despenalización del aborto. Creo que el gobierno, cuando abrió el capítulo de la discusión, muchos hicieron foco en ello, pensaban que estaba abriendo una discusión para tapar otros temas. La verdad es que nunca se estuvo tan cerca de convertir en ley lo que el Papa Francisco jamás hubiera imaginado en su propia tierra, siendo Papa. Y por primera vez, el único Papa argentino y latinoamericano, como lo definió por entonces la enemistada Cristina Fernández de Kirchner cuando presidía el país. Lo cierto es que es un capítulo que lo vamos a intentar abordar con miradas jóvenes, opuestas, en un debate que va a tener, básicamente, la semana próxima, insisto, un enorme discurrir y una enorme atracción, por la transversalidad que implica al mismo tiempo esa discusión. Si no, basta ver lo que ha pasado en Cambiemos, con una foto con los pañuelos verdes de un sector importante y una foto con los pañuelos con esta, producida el miércoles, o la de ayer, encabezada por Michetti, con los pañuelos o en todos casos las banderas argentinas. Son dos sectores de un mismo gobierno que apuntalan una idea política, pero también están dentro del peronismo. Están aquellos que validan, en su enorme mayoría cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, curiosamente la que nunca en 8 años de presidenta habilitó el debate y que incluso hasta algunos dicen, si pasa el filtro de diputados, votaría a favor en el Senado, pese a todo lo que ha dicho hasta aquí. Al igual que Scioli, por caso, que en campaña dijo estoy en contra y ahora votaría a favor. Y el peronismo, el resto del peronismo, ese colectivo tan heterogéneo que desde ultra kirchneristas hasta menemistas terminaron apuntalando la idea de oponerse también a la despenalización del aborto en la carta que elevaron justamente en el día de ayer. Y que van desde Carlos Menem pasando por diversas expresiones también, insisto, del peronismo que se manifestaron de manera contestataria. Entonces, así que mirá si es transversal la discusión. Obvio, valió la pena entonces que se junten, que se hable el tema, se puede cambiar de opinión, uno no tiene la absoluta verdad y escuchando las realidades uno puede decir la verdad que lo que yo opinaba de una manera, hoy pensándolo bien, luego de otra manera. No hay que, para mí en eso el político y sí tiene que cambiar, siempre para bien de todos, ¿no? Sí, la discusión es si las cuestiones de convicción o filosóficas o medulares son modificables. Claro. Y yo ahí también creo que es posible un cambio. Porque la persona no es lo mismo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. El contexto, la sociedad, en fin, independientemente de que se pueda tener una mirada a favor o en contra en temas como estos, ¿no es cierto? Bueno, y después tenemos un poquito de música, como todos los viernes. Tenemos un poquito de música que vamos a estar cerrando el encuentro del día de hoy con el querido Raúl Palma, el chango de Anta, alguien al que el propio chaqueño admiraba y dijo, quiero ser cuando sea grande como el chango, así que lo vamos a tener acá, un gran compositor, nos va a regalar su música, su canto, su cordialidad, y una persona muy simpática, así que la vamos a pasar muy bien hoy en el Día de los Océanos también, el Día Mundial de los Océanos, para crear conciencia de cuidar el océano porque cubre
el 71% de los planetas. Hay seres vivos ahí de los cuales necesitamos también nosotros, ¿no? Sí, que tanto destratamos con los plásticos que tiramos, los Las desechos que bolsas. vertimos. El otro día murió una ballena, 80 bolsas de nylon se comió. Ni más ni menos. 80. Ni más Terrible. ni menos, es cierto. Bueno, bienvenida, Lourdes, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Paulina? Qué capítulo judicial también para el viernes, ¿no? Antes Sí. de meternos de lleno en lo económico. En principio, ¿va a juicio oral y público la causa del fútbol para todos? Sí, la próxima semana el fiscal Tayano va a solicitar la elevación a juicio de esta causa. Esto es después de que la Cámara confirmara que el dinero que se secuestró el año pasado al futbolista vaya a la AFA como depositaria judicial. Pero también hay un tercer tramo de esta causa. Recordemos que aquí están procesados ex jefes de gabinete. Estamos hablando de Aníbal Fernández, estamos hablando de Jorge Capitanich, también de Gabriel Mariotto, que era el coordinador de Fútbol para Todos en aquel momento, y algunos miembros de la AFA. Todo esto por el contrato que se había realizado entre la jefatura de gabinete y el programa Fútbol para Todos, con un spot publicitario de Iveco, que también Natalie Rigano fue procesado en esta causa. O sea, el gerente comercial que firmó el convenio, digamos. Así es, que él había, en principio eran 85 millones, de los cuales 60 se los dieron con 159 camiones y el resto, 20 millones, más de 20 millones, 25 millones casi en plata, que es lo que se empezó a mover a través de financieras. Ese es el tercer tramo de la causa que hoy sigue investigado. Y el juzgado de Cervini lo que hizo fue pedirle ayuda a DATIP, que es un órgano del Ministerio Público Fiscal, para que realice una pericia para poder detectar cómo se movió la plata y en cuántas, porque hay más de 250 financieras aparentemente, Paulina. Qué impresionante, ¿no? Toda una modalidad y un modus operandi bastante extendido en cada caso de corrupción y cada trama que hemos tenido aquí con recursos públicos, ¿no es cierto? Sí. Se negó a declarar la abogada presa joven de casi 30 años, a quien le confirmaron un viaje a México, por otra parte, por ser aparentemente la entregadora en el doble homicidio en el barrio de Belgrano del papá Ahí y el hijo. tenemos el momento en que la trasladaban en el video, cuando la Policía Federal hoy la trasladaba. No declaró, o sea, yo cuando no declaran, ¿sabes qué? Les asiste el derecho, pero tiendo a pensar, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Si no tenés nada que ocultar, declarás, hablás. ¿Por qué te vas a callar? Pero también es un derecho y a veces no hablar ayuda ¿A qué? a morigerar ciertas cuestiones judiciales, Paulina. Bueno, pero la verdad, Por ahí también hablás aquí y en la la Argentina, embarrás. a ver, también en la Argentina es cierto, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, por lo tanto puede mentir y eso no es delito. En Estados Unidos es exactamente a la inversa, se convierte en un agravante. Fíjate vos la perversión del sistema jurídico, que el mismo sistema te lleva a que vos le impongas trabas, obstáculos para llegar rápido a la verdad. Y después, claro, terminás pensando que la justicia siempre es lenta. No bueno, puedes a veces declarar los ni procesos. contra vos ni contra, digamos, los parientes más cercanos. ¿Cuántas veces hemos visto una madre que ha llevado a su hijo porque fue el homicida de un familiar o de un amigo? Esa madre lo que tiene es entereza. A mi gusto, francamente. Bueno, pero es un tema del día. Después, en el otro capítulo, la cocinera de Debido negó haber sido la que lavó dinero. Sí, dijo que ella, bueno, tampoco declaró de forma oral, sí lo hizo a través de un escrito, se presentó en los tribunales federales ante el juez Rodríguez y dijo, yo no tengo ninguna, mis negocios no tienen ninguna vinculación con los Debido. Yo actualmente trabajo para Alessandra Menichelli, y actualmente tengo un sueldo entre 10.000 y 10.500 pesos, dijo, y que todos sus negocios habían sido en Formosa, que tenía una quiniela y una carnicería. Algo que la Fiscalía no pudo probar, porque fueron a Formosa a ver si realmente existía esa carnicería, esa quiniela, y no había nada, no había empleados, no había nada. Esta es la cocinera que le endilgan la fortuna, a ver, que tenía una fortuna en vehículos, que se sacaba las fotos. Ustedes recordarán, es un caso del 2013. 5 años después, fue citada a indagatoria para explicar cómo había hecho la fortuna. Y ella dice, no, mire, le hice con una agencia de lotería y con una carnicería. Y con ambas cosas que no pudieron ser probadas. No, y aparte que lo hacía supuestamente en paralelo, mientras ella tenía su domicilio en la casa de Julio Debido, donde ella vive. ¿Y cuánto le paga Alessandra Menichelli además? Entre 10.000 y 10.500 pesos, ella dijo en el juzgado. Hoy. Y que actualmente está trabajando y actualmente cobra eso. Antes había declarado 6.000 pesos. La mujer de Julio Debido, Sí. vale la pena decir. La que en algún momento estuvo en la Auditoría General de la Nación
y auditaba las propias contrataciones y ejecución de obras que hacía el mismísimo marido Julio Devido. Así es, y después dijo, yo niego todos los hechos que se me imputan, en todo caso puede haber sido una desprolijidad ante la AFIP. Eso es lo que declaró la cocinera de Devido. El fiscal Delgado, por último en el capítulo judicial del día, impulsa un pedido de la Oficina Anticorrupción para que Odebrecht no cobre lo que le está reclamando al Estado, 1.500 millones de pesos. El fiscal entiende que eso es lo que hay que hacer, no pagarle. Claro, porque esto tuvo que ver con la causa, es la primera parte de la causa Odebrecht, donde ya están procesados Julio Devido, Daniel Cameron y otros exfuncionarios, justamente por la ampliación de los gasoductos hasta el 2007, entre 2007 y 2014, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hubo un incumplimiento de contrato, hubo un negocio espurio con los funcionarios, por lo tanto no corresponde pagarle esos 1.500 pesos, esos 1.500 millones, perdón, que está reclamando hoy la empresa Odebrecht. Hay que ver lo que hace el juez Daniel Rafecas, intuyo que va a ir por la misma línea que está pidiendo la Oficina Anticorrupción y que hoy se expidió el fiscal Federico Delgado. Quiero ver una imagen de lo que... Después vamos a hablar algo de Delgado, pero sí. Quiero ver una imagen de Salta de lo que no debería ocurrir nunca. Observen primero esto, es un video filmado que se viralizó y mucho, que intentó amedrentar a camioneros que cargaban cereal para transportar. Esta no es la imagen, la otra. Porque esta es la imagen secundaria. Es cuando se produce lo que dicen que va, con audio. Les pido. ¿Podemos verlo? Este es el video. Y escuchen además, porque es lo que se viraliza. Colegas, amigos, somos camioneros, transportistas de acá del departamento ANTA, Las Lajitas, y esta es una de las tantas consecuencias que van a pasar les van a ocurrir a todos aquellos transportes que quieran cargar. Estamos peleando por una causa justa y estas personas se pusieron a cargar cuando no deben. Se le abrió boquilla. Próximamente se va a prender fuego y si tiene que correr sangre va a correr. Por el bien de todo el transporte. Gracias, saludos. Bueno, lo cumplieron. Observen. Este es el camión prendido a fuego. Miren la imagen. ¿La tenemos? Ahí está. Estas personas que de este modo reclaman, que no son la mayoría, todo lo contrario, por suerte, son las que gestaron lo que ocurrió el martes en la ciudad de Buenos Aires. Son dueños de camiones que están pidiendo, por la rentabilidad que no tienen, dicen, para transportar el cereal, porque le han aumentado tanto los costos que los han dejado fuera de la perspectiva de poder ganar plata y al mismo tiempo recomprar unidades para no terminar teniendo camiones añejos arriba de las rutas. Por el aumento de fletes, por el aumento, mejor dicho, de los costos del peaje, el combustible y los insumos, repuestos, cubiertas, etcétera, en muchos de los casos atado al valor dólar. Intervino después de esto y una preocupación creciente en la provincia de Salta y Urtubey en particular, el propio jefe de gabinete Marcos Peña. Los convocó el lunes a un encuentro. Veremos si hay acuerdo. Este conato de violencia extrema está demostrando cuán difícil es llevar adelante la trama compleja de discusiones que tiene la Argentina al mismo tiempo por delante. Aldo Abrán, gracias por este ratito, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Acá. Buenas noches. Bueno, para el gobierno casi fue un festejo, ganamos la Copa del Mundo, conseguir los 50.000 millones del fondo, que por supuesto está muy por encima de lo que la mayoría presagiaba, que termina por dejar atrás la hipótesis de que haya algún tipo de default por parte de Macri de aquí al 2019, cubre necesidades de financiamiento, más intereses de la deuda y demás. Ahora, por supuesto que ir al fondo y tamaña ayuda o inédita para el organismo, etcétera, no deja de ser porque la Argentina está mal, ¿o me equivoco? Exactamente. Si uno mira esto como un festejo y como un éxito por lo que se hizo, es equivocado. O sea, si llegamos acá es por lo que no se hizo. Correcto. Y se debió haber hecho. Y si estamos acá y festejamos el tema de haber acordado con el fondo, es simplemente que porque durante todo este tiempo hemos seguido gastando por arriba de nuestras posibilidades dentro del Estado, porque la verdad es que eso le ha impuesto al sector privado productivo un tremendo ajuste en los últimos 2 años que no vimos en el Estado. Si uno mira el gasto conjunto de las provincias y los municipios, 2016-2017 aumentaron. Si uno mira el exceso de gasto del sector público,
aumentó entre el 2015 y el 2017. Y eso que ya se había recibido un país casi quebrado, ¿no? Un Estado casi quebrado. Y esto es como una familia, ¿no? Si vos sistemáticamente te desmadrás con tu tarjeta de crédito, algún día te va a llegar una carta que va a decir, miren, si usted no paga todo esto que se le acumuló, que es un infierno, lo que va a pasar es que le vamos a ejecutar su casa. Y entonces uno tiene dos opciones, ¿no? Agarra y dice, sigamos con la vida y la jarana que llevamos hasta ahora y todo este mal gasto, y obviamente vas a terminar con tu casa ejecutada. Eso en términos de países terminar en una crisis, eso hubiera pasado si no hubiéramos tenido acuerdo con el fondo, hubiéramos tenido una crisis peor que la del 2002, seguramente. O uno va y dice, bueno, me voy a negociar con el banco para refinanciar todo este descalabro y con algún sacrificio terminaré pagando esta deuda. Y eso es ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero no llegaste a negociar con el Fondo Monetario Internacional y a tener este acuerdo porque hiciste las cosas bien, porque las hiciste mal. Debiste haber usado todo el crédito voluntario al que tuviste acceso para justamente hacer lo que ahora deberías hacer con la plata del Fondo Monetario Internacional, que es eliminar todo ese exceso de gasto público, minimizando el costo social que eso tiene que tener. Caldarelli dijo, el encargado para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional hoy, que requiere un fuerte compromiso de la sociedad el acuerdo. Porque el gobierno hasta dijo, hasta le logramos imponer una cláusula que establece que hasta no se toquen programas sociales. Este año no va a haber un ajuste adicional al que ya hicimos y la meta de déficit fiscal sigue siendo el 2,7% que nos propusimos antes del acuerdo con el fondo. En todo caso, todo quedará para una discusión para el año que viene y tantas otras cosas, digamos. Pero cuando Caldarelli dice requiere un fuerte compromiso de la sociedad, lo que está diciendo es esto que marca usted, es decir, la Argentina va a tener una situación para equilibrar macroeconómicamente su situación económica de tensión social creciente, porque efectivamente no hay para decir que sí, más bien hay para decir que no de ahora en más. Sí, desde el Estado, eso es cierto, pero no desde necesariamente el sector privado, ¿no? Porque desde el sector privado productivo la realidad es que el ajuste se hizo, preguntarle a cualquier empresario o trabajador del sector privado, y lo que te va a decir es que acá no hubo gradualismo, acá hubo shock. ¿Y eso es por qué? Porque esto es como en una familia de vuelta. Vos te desmadraste con la tarjeta de crédito un mes, ponele nada más, y lo sentás alrededor de tu mesa a la familia, claro, y decís, bueno, entre todos bajemos un cachito del gasto y con un pequeño esfuerzo sacamos esto adelante. Si todos bajan un cachito del gasto, bueno, más o menos zafamos, ¿no? Pero si la mitad de tu familia te dice que no, la otra mitad tiene que hacer todo el esfuerzo. Eso fue lo que pasó en la Argentina hasta ahora. La realidad... Con una presión fiscal enorme, inédita también, vale la pena decirlo. La realidad en la Argentina... si no puedes pagar un mes, ya el segundo te va a costar mucho más. Exactamente. Bueno, esa es la acumulación que hemos llevado durante este tiempo, lamentablemente. Y una cosa que hay que tener en claro, que no es que hay una alternativa al fondo, no, hay una crisis como alternativa al fondo. Como hubiera habido una crisis en la familia que dimos como ejemplo. Un país no es distinto a una familia. Si vos gastás sistemáticamente de más en tu casa, lo que va a pasar es que vas a quebrar. Bueno, si gastás sistemáticamente de más en tu estado, en tu país, y lamentablemente vas a quebrar. Sí, ¿sí? Ahora, ahí hay alguna biblioteca que dice, bueno, pero hay países que deben más de un producto bruto. La Argentina debe la mitad aproximadamente, más o menos. Y sin embargo no necesitan ir al fondo y no tienen crisis de deuda y en muchos casos hasta siguen gastando por encima de lo que recaudan. Países que mantienen un cierto estadio de bienestar hasta que en algún momento se le corta también el chorro, pero que tienen un nivel de confianza y credibilidad que no tiene Argentina. ¿Hay algo también del prontuario que nos juega en contra? Obviamente. Somos un país que hemos estafado a todo el mundo por lo menos 8 veces, sin contar cuando se cambió el SER, o sea, se intervino el INDEC con Moreno, y eso hizo que se subestimara el SER, que era con lo cual actualizaban los bonos en pesos del Estado que emitió el otro gobierno. O sea que hasta ahí si vos tenés una fama de estafador consuetudinario, obviamente tenés poca chance de que la gente te quiera prestar, ¿no? Pero ahí fuimos bastante explícitos. Se dijo que se hacía eso para pagar menos intereses y que eso era patriótico. Encima le decimos, mire muchachos, los vamos a estafar. ¿Cuántas veces has escuchado por qué no dejamos de pagar la deuda en la Argentina? Se dice a cada rato. Bueno, de hecho se defaultó y se aplaudió en el Senado en el 2001. No, entonces, claramente tenemos un prontuario que nos juega en contra. Ahora, lo que uno tiene que pensar es cómo
usamos esta plata, ya hemos definido que deberíamos usarla para arreglar el problema que tenemos, porque hoy no usamos el crédito voluntario, tenemos la deuda y tenemos los problemas, ¿sí? Pues lo seguimos teniendo. Bueno, ahora aprovechemos y usemos este crédito para resolver el problema, porque si no lo resolvemos, lo que va a pasar es que lo vamos a resolver como siempre lo hicimos a lo largo de la historia argentina. Todas y cada una de las crisis que hemos vivido en la Argentina, todas, vamos para atrás, 80 años, han sido porque desde el gobierno se gastó de más. Y como nadie quería resolver eso, terminábamos quebrando de alguna u otra forma. Ya sea quebrando el Banco Central, hiperinflaciones, de eso ya lo hemos vivido, o con un default. Conclusión, esa es nuestra historia. Una historia de permanente irresponsabilidad de nuestros gobiernos. Ahora, vos dijiste algo muy importante hace un rato, hablando de lo que había dicho creo que Caldarelli, del compromiso de la sociedad. Acá tiene que haber un compromiso fundamentalmente de la dirigencia política, ¿sí? En primer lugar la del gobierno, porque es la que tiene la responsabilidad primaria de resolver este problema y que no volvamos a quebrar, porque si no hacemos nada durante los próximos 2 años o 3, que es una posibilidad, cuando se nos termine la plata vamos a quebrar de vuelta, vamos a ver una crisis. O sea, financiar un programa que nos permita ser exitosos electoralmente y no más que eso, sin hacer nada de lo que pueda cambiar las condiciones macroeconómicas, tal vez le dé hándicap para prorrogar esta misma crisis hasta el 2020. Exactamente. Entonces, con eso, la verdad es que eso es una irresponsabilidad. Pero esa responsabilidad no solamente recae en el gobierno, aunque vuelvo a decir, es su responsabilidad primaria. También está la oposición. Si se ponen a poner palos en la rueda, obviamente lo que va a pasar es que vamos a terminar en una crisis. Ahí está, en todo caso, la responsabilidad de los argentinos como ciudadanos. Exigirle a nuestra dirigencia política que sea lo responsable que no han sido en el pasado, sí, ¿no? ahora Y eso... evitarnos una crisis que yo, la verdad, ya estoy harto de vivir crisis. Bueno, y no soy tan viejo, ¿no? La mayoría de los argentinos, porque es la frustración permanente. Después ponemos todo en Messi, en la selección, en ganar una Copa del Mundo y parece que nos salvamos por un ratito y después viene la cuenta, la tenemos que pagar y estamos en problema de vuelta. Ahora, ese compromiso tiene que ser más extenso. Me da la impresión que es la dirigencia empresaria, no remarcando por si acaso, ni tampoco abusándose de las situaciones de río revuelto, ganancia de pescadores para intentar maximizar beneficios. Intuyo que es la dirigencia gremial, entendiendo que hay planteos distintos y que convenios colectivos de trabajo hace 40 años no tienen nada que ver con lo que ocurre en el mundo laboral hoy. Entiendo que es un compromiso de la dirigencia en su conjunto, a lo largo y ancho de un país que tiene una matriz de corrupción y de atajo y de procura de la ventaja permanente en desmedro del largo plazo muy enquistada. ¿Y eso cree que se puede lograr? A ver, la realidad es que, si bien de vuelta la responsabilidad primaria de sacarnos de acá, porque son los que manejan el Estado de alguna otra forma, como oposición o como oficialismo, es de la política, yo reconozco que si hemos llegado hasta acá es porque ha habido una irresponsabilidad también manifiesta de todo el resto de la dirigencia, que es lo que vos estás mencionando, ¿sí? Y claramente ahí yo creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad cívica de una buena vez para resolver los problemas y de vuelta evitar una crisis. Ahora, una cosa también que se nos abre a partir de tener el acuerdo con el fondo y además de tener la buena voluntad de sacarnos de encima del déficit, es que hay 2 formas de hacerlo. Esto es como si, por ejemplo, vos sos médico, ¿no? Y te viene un señor sumamente obeso, que te lo traen en una silla de ruedas porque no se pueden ni mover, pobre, una persona obesa, inútil, no puede hacer nada, y vos decís, bueno, ¿qué hago con esta persona? Bueno, tenés una opción, ¿no? Que a mí me parece la más razonable, la pongamos a dieta de tal forma de que vaya bajando de peso y en algún momento, perdiendo toda esa grasa que tiene de más, pueda empezar a moverse y de esa forma pueda ser útil, ¿no es cierto? Y valerse por sí mismo. La otra alternativa es la siguiente: cortémosle una pierna y después pesalo y va a pesar menos. No, pará. ¿Qué parte me perdí? Va a ser más inútil que antes esta persona, es cierto que va a pesar menos. Ahora, si nosotros vamos a sacarle el peso que tiene de más al Estado, cortándole una pierna, o sea, bajando gasto que es útil a la sociedad, vamos mal. Lo que hay que hacer es bajar el gasto que es inútil a la sociedad, que perjudica a la sociedad.
Eso es lo que hay que hacer. Para dinamizar el aparato productivo, que el sector privado sea más vigoroso y que en todo caso la Argentina pueda repagar la deuda a partir del crecimiento y no de la recesión y del ajuste y el círculo vicioso. Sí, y de hecho la realidad es que nosotros, si no teníamos no tenemos un acuerdo con el fondo, nos íbamos a una recesión con una crisis fenomenal. ¿Qué nos permite hacer si usamos bien esta plata? Porque de vuelta hay que usarla bien, si no es de este despilfarro nuevo. Justamente, tendremos un segundo trimestre con recesión, ya lo preveíamos porque la sequía fue durísima, se llegó a un punto y medio del PBI de la Argentina. Por eso se decretó la emergencia en La Pampa y en la provincia de Buenos Aires, perdón. Igual va a ser más profunda de lo esperado por todo lo que sucedió, la incertidumbre lleva a que la gente consuma menos, invierta menos. Además, se fugó un montón de plata de la Argentina, eso es menor financiamiento, menor demanda interna, o sea que eso va a impactar en el segundo trimestre y probablemente en parte del tercero. Pero si nosotros hacemos las cosas bien, probablemente la gente vuelva a confiar y vuelva a gastar un poco más, vuelva a invertir un poco más, vuelvan algunos de los capitales que se fueron, vuelvan a financiar la economía y empecemos a crecer en algún momento a finales de año, digamos, cuarto trimestre quizás, ¿sí? Y así sigamos creciendo. Cuanto mejor hagamos las cosas, más vamos a crecer. Cuanto peor hagamos las cosas y demos señales de que seguimos con la vieja historia que venimos hasta ahora, creceremos muchísimo menos o incluso podemos prolongar la recesión o estancamiento. Los datos del día de hoy fue de un mercado también festejando el acuerdo. La bolsa saltó, si tenemos las placas la vemos rápido, más del 4%. El dólar de todas maneras fue la noticia y la novedad, con una flotación libre, sin intervención del Banco Central, terminó en 26. Los bonos escalaron 3%. Y después estuvo el tema Brasil, ¿no? Porque el real se recuperó y se recuperó fuerte, saltó de un buen modo y la bolsa también ganó terreno. O sea, el real se recuperó mucho más que el 3,7 que dice ahí, que entiendo que es ahí o no. No llego a ver. El real se recuperó, no, está bien. Se recupera, pero y saltó 4,9. No sé dónde salió el 3,7, pero... Debe ser la cotización. Debe ser la cotización, a 3 reales con 70, claro. Bueno, lo cierto es que digo, Brasil se acomodó un poquito, la Argentina en lo financiero tuvo cierta paz, todo esto tampoco es perdurable si el gobierno no hace los anuncios de qué va a hacer y para eso se espera la semana que viene, ¿verdad? Sí, igual ya está planteado algunos números que por lo menos nos indican que no se va a hacer. Evidentemente el ajuste, más allá de lo que diga alguna gente, no va a estar en los planes de asistencia social porque siguen aumentando según muestra la información que se ha dado en lo pautado con el fondo, ¿no? Lo otro que tampoco se va a ajustar es claramente todo el gasto previsional, eso va a seguir creciendo. O sea, no hay reforma jubilatoria en puerta. No, donde sí va a haber ajustes y eso se ve en la quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos y en la parte de infraestructura, que yo admito que coyunturalmente eso puede ser necesario, ¿sí? Hasta que vos logres resolver esto de hacer bajar a este obeso inútil de peso, ¿no? Puede llegar a ser necesario. Pero si va a ser en vez de, es como cortarle la pierna. Gracias, Aldo, por este ratito, como siempre, muy gentil. Bueno, tengo aquí conmigo a María Marta Rodríguez y a Gisela Stablum. ¿Stablum se dice? Stablum. Stablum. Bueno, gracias a las dos por venir. Gracias. Médica y directora de formación de la entidad civil Provida, Frente Joven. Exacto. Bueno, ¿por qué hay que despenalizar el aborto? Porque es un problema de salud pública. En Argentina se estima que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Eso es un estudio que surge del Ministerio de Salud de la Nación. Amnistía Internacional, también haciendo algunos análisis, estima que hay 400.000 abortos por año. Y tenemos datos del Ministerio de Salud del 2013, que en ese año se produjeron 49.000 internaciones por complicaciones de aborto. Son complicaciones que son evitables porque si el aborto se realiza en forma segura, se pueden evitar, ¿no?, esas complicaciones y las muertes que también se producen por abortos clandestinos. Es una cuestión también de justicia social porque las mujeres que por lo general se exponen a condiciones inseguras de aborto
son mujeres de los sectores populares, porque hay una realidad que hay montones de mujeres que pueden adquirir económicamente, tener información y económicamente el recurso para poder hacerlo en forma clandestina, pero segura, y ellas no se exponen a las complicaciones ni tampoco al riesgo de morir. Y también es una cuestión de derechos humanos, porque las mujeres tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestros cuerpos y a obligar a una mujer a continuar con un embarazo que no es buscado y no es deseado, es violar ese derecho, ¿no? ¿Por qué no? Nosotros hace ya más de 8 años trabajamos en los barrios de acá de Buenos Aires y de Mendoza, de Tucumán, también en Paraguay, en Ecuador, digamos, si hablamos de la región, y justamente nos encontramos con otra realidad, y es que las familias, aún en la pobreza, no piden aborto, lo que piden es salir de esa situación. No quieren matar a sus hijos, no quieren aborto, quieren agua potable, quieren acercarse a un sistema de salud que las acompañe, que acepten a sus hijos, y también piden educación. Entonces, por un lado, tenemos esa realidad que se esboza, cuando en realidad lo que se presentó es una ley de aborto libre y restricto hasta la semana 14, en el primer artículo, y sin plazo hasta el 9º mes por causales. Entonces, realmente lo que estamos pidiendo es un aborto a demanda y no estamos velando por la salud pública. Tenemos otra salida, el aborto es un fracaso social. Nosotros tenemos un problema de salud pública, pero hoy en día mueren más mujeres queriendo dar a luz que queriendo abortar. La mortalidad materna es muy alta por causas obstétricas directas. Entonces, realmente, si es una cuestión de salud pública, que realmente tenemos una cuestión de salud pública a enmendar y una deuda con las mujeres en ese sentido, tenemos que hablar de políticas integrales que acompañen a la mujer y que no le den como solución el deshacerse, el descartar a sus hijos. Yo creo que nadie quiere tomar la decisión de interrumpir un embarazo, pero ahí se me ocurren algunas preguntas. ¿Es parte del cuerpo de la mujer o es parte de una decisión conjunta con alguien que ayudó a concebir eso que está dentro del vientre materno? Por lo general, las que se embarazan y ponen el cuerpo, y en realidad después quienes se hacen cargo ahora, la mayoría de las veces, son las mujeres, ¿sí? Hay una situación, un caso de una mujer que tuvo un parto, igual no fue un aborto, fue un parto. Digo, y el caso de Belén, por ejemplo, que ella estuvo presa y supuestamente se hizo el análisis de ADN, y en ese ADN también aparece el ADN de un hombre, y sin embargo él no estuvo preso ni procesado ni nada. La que estuvo fue la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que por lo general la que es condenada, ¿no?, a poner el cuerpo y a después cargar con todas las complicaciones que eso lleva es la mujer. O sea, por eso, si bien lo ideal sería que pueda ser una decisión conjunta, en realidad cuando uno o una pueda decidir tener o no hijos, en qué momento, lo ideal es que sea con una pareja, ¿no?, y que pueda hacer una decisión en conjunto. Pero cuando eso no sucede, y la realidad es que tiene que priorizarse la decisión del cuerpo gestante, ¿no? Y cuando se da el caso de que el hombre no está de acuerdo con interrumpir el embarazo después de un noviazgo, toman la decisión, la mujer se arrepiente, semana 10, y dice, no quiero seguir adelante, ¿qué hacemos? Es muy complejo ese tema, pero la realidad es que la que pone el cuerpo es la mujer, ¿no? Está bien, por pero lo con general. ese criterio entonces podríamos alquilar un vientre, validarlo, y entonces el hombre podría tomar también la decisión de con su esperma hacer vida, al igual que la mujer, con su vientre. Seguramente, sí. Pero ahí no es ley, no es validado y no es una cuestión que esté legislado. ¿Habría que hacerlo también para ser más justos? No sé si habría que hacerlo, la verdad que yo personalmente no estoy muy de acuerdo con el alquiler de los vientres, porque no me parece, pero ese es otro debate, pero sí me parece que la mujer, que es la que expone el cuerpo, la que les pone en riesgo su vida, la que después seguramente se hace cargo de esos hijos, es la mujer, y creo que ella es la que tiene que tomar la última decisión, ¿sí? Así como muchos hombres desaparecen por no querer hacerse cargo pero de eso muchos implica embarazos. una condena penal.
cuando no se paga la cuota alimentaria en un No registro. sucede. Bueno, pero ya hay leyes al respecto. Como tantas Digo, otras cosas no en suceden también. No es válido robar y hay mucha gente que También roba. les No es podemos válido- exigir paternidad y que se tenga que hacer Lo del responsable, caso y de en ese Belén- caso lo queremos presente, Digo, ¿no? en el O sea, caso la de Belén, sociedad digo- está Absolutamente. imputando al hombre, diciéndole, hacete cargo, pero si no, es mi decisión y te dejo afuera. Me parece que ahí hay Bueno, que ese encontrar... es el punto. Claro, me parece que hay que ir porque realmente, biológicamente, el niño por nacer no es parte del cuerpo de la madre, tiene un ADN distinto, de hecho tiene un ADN que comparte con quien lo concibió también, digamos, con la parte masculina que aportó el espermatozoide. Incluso en las fecundaciones in vitro, todas las primeras divisiones de ese embrión, ese crecimiento, antes de transferirlo al útero materno, se dan independientemente de esa madre gestante, de esa Absolutamente. mujer gestante. Si no, no habría discusión Entonces, al respecto. realmente, exacto, realmente es una cuestión que también hay que saldar porque hay muchos hombres que desean hacerse cargo y igual no pueden participar de esta decisión, pero cuando no deciden hacerse cargo, sí hay que hacerlos parte porque es el que me está dando la espalda. Y claramente en eso la sociedad debe saldarlo, porque una mujer llega a querer decidir abortar, no libremente como quien va y se hace un análisis de sangre. Realmente llega a esa situación porque el Estado le dio la espalda, la familia le dio la espalda, la pareja le dio la espalda. Es que por eso la pregunta es, ¿está contemplado en ese proyecto que defienden las que están a favor de la despenalización del aborto, en caso que el hombre no quiera que se haga un aborto? No lo No contempla. está contemplado, porque la que pone el cuerpo, digo, y todas las situaciones, digo, no Pero se puede necesita el gestar sin un espermatozoide. cuerpo gestante. Sí, seguramente. Sola no si puede. Sí, también Sí, tiene que sí. poner el cuerpo para un aborto, ¿no? Que si, ¿Hay repito, secuelas si- después del aborto? Porque Claro todo el que mundo hay habla de las secuelas. secuelas de hacer un aborto clandestino. ¿El aborto legal y seguro tiene secuelas? Yo hace 8 años que acompaño a mujeres a interrumpir interrupciones de embarazos y la realidad es ¿Perdón? que las mujeres ¿Usted hace 8 años? que acompañan mujeres a Hacerse interrumpir abortos. embarazos, sí. Pese a que está prohibido y no No, corresponde. no, hay un marco legal. Recordemos la que... del marco la legal, de la eso dice. crisis, Ah, está bien. no. Recordemos Muy que bien. desde 1921 el aborto es legal por causales, el aborto es legal cuando se produce por una violación, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer. Digo, en el 2012, a pesar de esto, tuvo que la Corte Suprema sacar un fallo, que es el fallo FAL, porque todos los obstáculos que se encontraban las mujeres, ¿no?, para poder acceder a este derecho. La judicialización tan tremenda que termina dilatando los procesos Sí. y generando que muchas de esas mujeres no pudieran, o que sea tarde cuando el fallo Sí, llegaba, sí. hacer lo que Y debieran digo, haber y no hecho. hace falta como remontarnos, digo, hace semanas en Salta una niña de 10 años está obligada a ser madre porque no pudo acceder a ese derecho, ¿no? Y Sí, manifestó la voluntad de querer seguir adelante, tanto ella como su mamá en reiteradas, y Urtubey ha salido a decir, ampliamos, pero resulta que la niña quiere, la Pero en chica, realidad es dudoso. Hay un caso en en Mendoza casos de ahora. violación, es dudoso, ¿no? realmente, Porque y cuando bueno, no está pero legal, cuando podemos le dicen a la poner en mujer que duda. no puede abortarlo, digo, pasó acá también en Quilmes, que si a una niña le dicen, mira, no te lo van a aprobar porque es ilegal, es matar a tu hijo, como digo, cuando uno se dice todo eso, en realidad, ¿qué decisión, qué deseo tiene esa niña de 10 ¿Y años por qué de le ser vas a madre? ocultar la verdad? Si vos no le podés decir a lo que se va a exponer, la persona no puede optar libremente. O sea, si yo no te puedo contar que hay un niño, ¿sí?, pese a lo que haya... digamos, haya sido fruto de una violación o haya sido fruto de una pareja. En el caso de esta chica, por los 10 años que tenía, ha sido un abuso, lo cual es tremendo. Hay que acompañarla y ella tiene que optar también sabiendo lo que va a optar, porque si no, Igual en es el una caso de libertad niña, dudosa, mirá, ¿no? yo estoy en contra de la despenalización, lo digo públicamente. Pero me parece que en el caso de una niña Es de terrible. 10 años, el cuerpo de la niña corre mucho más riesgo en el caso de seguir el embarazo. Lo que sucedió Sí, con no. esta lo que chica pasa- es Eso hay que muy analizar. avanzado Lo el que embarazo pasa- también, y los embarazos, los abortos, perdón, después del tercer trimestre son también muy riesgosos. Además se le suman las consecuencias post, digamos, porque la mujer también pone el cuerpo en ese aborto, sobre todo después del tercer trimestre, con lo que eso implica que no son abortos ya tan sencillos y con mucho más riesgo. Además de todo eso, realmente nosotros escuchamos constantemente que se habla de la causal salud, pero no hay estudios concluyentes científicos de otros países, aún del primer mundo, que hayan podido ratificar que se mejora la salud. Entonces, al contrario, o la empeora y el contexto post-aborto es peor,
o se mantiene en la misma situación, tanto social como física como psíquica. Entonces, realmente ahí igualmente, estamos se en está una hablando cuestión... de un lugar de ignorancia, porque en realidad digo, Son las mujeres que pueden, publicados, las mujeres que pueden abortar en forma segura en una institución, la verdad es que no le queda ninguna secuela. Y esto que empecé a decir en un principio, que hace 8 años... ¿No hay secuelas psicológicas? No hay secuelas psicológicas porque si la mujer está contenida, es su decisión, nadie la obliga porque es su decisión poder interrumpir ese embarazo que quizás no fue buscado. Disculpame, no creo que no quede ninguna secuela. Hay mujeres que pierden un embarazo de forma natural y le quedan secuelas. Pero son mujeres que deseaban ese embarazo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Pero lo que estás haciendo cursando es un lo embarazo, mismo, lo desees o no lo desees. Digamos, uno en legítima defensa mata a otra persona, no desea matarlo. Sin embargo, la secuela está bien porque estás matando a otra persona. No podemos hablar de persona, de hijos, de uno niños, no desea. sin definirlo. Porque persona, ¿quién define qué es persona? ¿Cuándo es? Porque la Constitución dice desde la concepción. No, eso se habla de vida, que Correcto. No es lo mismo que persona, que no es lo mismo que Constitución hijo, dice que no es lo mismo que concepción. niño, ¿no? La ciencia... Bueno, para que sea persona tiene que nacer y tener dos horas por lo menos para adquirir todos los derechos del niño por nacer. Eso lo dice el código. Eso lo plantea el código, pero necesita gestarse para poder nacer vivo y poder adquirir esos derechos. Tanto la vida, o sea, la definición de vida humana, digo, la realidad es que la ciencia no tiene definido en qué momento se inicia la vida. Sí hay definiciones políticas, claro, porque hay un montón de Eso es un error, perdóname. Sos filosóficas. médica, yo soy bióloga, nosotros no podemos mentir en eso. De hecho, está publicado hasta en las páginas de los premios Nobel que han hecho investigaciones con las células madre. Nuestra vida comienza en el momento de la fecundación, que es cuando... ese embrión unicelular comienza a dividirse sucesivamente en 24 horas, son 2 células, en 48 son 4 y así sucesivamente, y a las 6 semanas de gestación tenemos un corazón latiendo, o sea, tenemos un ser humano que está creciendo. Entonces, si nosotros vamos, si es un ser humano, es una persona, no hay seres humanos que no hayan percibido persona. O sea, un espermatozoide también tiene vida. El grado de desarrollo, sí, pero no tiene individualidad, cosa que sí tiene individualidad el embrión. El espermatozoide a las 72 horas, si no fecunda un óvulo, no sobrevive. Ni siquiera sobrevive dentro del cuerpo de la mujer más de 72 horas, cosa que el embrión sí, y lo vemos hasta en las fecundaciones in vitro, que todas las primeras divisiones, vos lo sabés porque sos médica, las guía su propio ADN. Entonces, el vientre en la fecundación es el in vitro, lugar entonces todas donde... esas vidas no importan. En la fecundación in vitro... Claro que importan, por eso también hay legislaciones muy protectoras de los embriones, ¿sí? Y se transfieren toda la cantidad de embriones que se fecundan, y hay otras que no, y ha habido dilemas éticos con las fecundaciones y con los embriones. Tampoco vamos a hablar de que está todo de gran jarana. Entonces, realmente nosotros estamos hablando de un ser humano que está creciendo. No es ser humano, no puede decir ¿Cómo ser no va humano? a ser ser humano? ¿Qué gestamos? Aliens. Obvio que gestamos seres humanos y si es un ser humano, es una persona, porque si no, corremos el riesgo de definir a la persona según su grado de desarrollo. Y entonces hay seres humanos que son más personas que otros. Es terrible. No, igual no podemos hablar de seres humanos, de vida. No es todo lo mismo. Hijos, niños, no podemos decir como si todo fuese lo mismo. Yo hablé de ser humano y persona, pero sí. La realidad es que está planteado el proyecto hasta la semana 14. Hay estudios que demuestran que a partir de la semana 14 se detecta actividad cerebral, ¿no? Entonces, desde ese momento, está definido. Y el proyecto, ahora yo voy al ser, ya no al deber ser, y le agradezco enormemente este intercambio porque la verdad que es muy valioso. Porque además uno lo mira equidistante en la idea de solidificar un pensamiento preexistente o en todo caso modificarlo. El proyecto, si se aprobase, después del acuerdo, establece que hasta la semana 14 la mujer se presenta en un lugar público, dice quiero interrumpir el embarazo, puede haber una objeción de conciencia, no del hospital, no de la clínica, sí del médico en todo caso, y en 5 días debería, después de una atención de un gabinete psicosocial, efectivamente interrumpirse ese embarazo, ¿correcto? Sí. ¿Está bien? Eso es a partir de los 13 años. No, ahora quedó de los 16. Igual el proyecto... ¿Y entre los 13 y los 16? Ahí tiene que haber un consentimiento de un adulto. De un adulto, bien. O sea que a partir de los 16 el aborto es... O sea, no solo se despenaliza, sino que es legal. Sí. ¿Correcto? Las dos cosas. Sí. Y eso lo absorbería el programa médico obligatorio, es decir, las obras sociales, las prepagas y el hospital público. Sí.
Y ustedes dicen que hay 500.000 abortos clandestinos, por lo tanto habría 500.000 abortos adicionales mañana o el año próximo, 500.000 personas, o sea, casi 2.000 personas todos los días interrumpiendo un embarazo en distintas clínicas u hospitales, ¿correcto? Sí. Bueno, igualmente fueron, digamos, esos estudios han sido desmentidos, digamos, en publicaciones en PLOS y en el British Medical Journal con experimentos naturales en Chile y México respecto a las estimaciones que están basadas en encuestas de opinión, digamos, epidemiológicamente no tienen validez. No, porque están perdóname, basados pero en los el egresos estudio- hospitalarios y como se estima que los egresos hospitalarios son tantos, que acá nosotros no los tenemos diferenciados entre abortos inducidos y abortos espontáneos. Y se estima que detrás de esos egresos hay otro montón más y se multiplican esos egresos hospitalarios por un número. Ese número se saca en base a encuestas de opinión Si hay al ley, personal. si hay digamos. ley, y el año que Ahora, viene los hay estudios 50.000 naturales, es porque era mentira. Si hay 500.000 es porque en era Uruguay, cierto. claro, pero en Uruguay pasó eso. Los mismos estudios con la misma metodología estimaban 150.000 ¿Cuántos abortos y hubo 6.600. Bueno, yo creo que va a pasar tira acá lo por mismo, tierra, digamos. pero claro, no son me buenas entra en la las cabeza estimaciones, 2.000 digamos. personas todos los días interrumpiendo el embarazo, más allá de que la señorita no se son ría. buenas Pero no creo, digamos, básicamente. Pero Igual bueno, las gracias. internaciones por complicaciones... Son las 47.000. Las 47.000 digo, son reales y son solamente el hospital público. El hospital público lo usa el 35% de la población. Hay un 65% que no sabemos porque es el sistema privado. Pero incluye todas las Entonces, clases de aborto. No, incluye todas las clases de aborto, digo, pero son reales. Como Sí, digo, son ¿no? reales. Yo no 47.000, dije que no. sí. Yo hablé de las estimaciones de 500.000, Sí, sí. digamos. Sí, Esa estadística pero y es hablamos irrefutable. del 35% Con la nueva de metodología población. publicada se habla de unos 49.000 abortos, es un montón Son muy igual. jóvenes ambas. ¿Alguna mamá? No. ¿A todo esto? Gracias por venir, a las dos. Gracias por la Muy invitación. gentiles, de verdad. Bueno, queríamos caras nuevas, ¿no? Diputadas, Sí. no senadores, no diputados, no senadores. Y hemos logrado el objetivo, me encantó. Sí. Gracias a Dios. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí. Lo último, lo que Un quieras, tema antes del rápido. segmento musical que tenemos apasionante por Sí, delante. que tiene que ver con el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Mario Quintana. Hoy fue imputado por el fiscal Ramiro González. Esto es porque tras una denuncia que le realizaron aparentemente, él tiene 53% de acciones que controlaría Pharmacity cuando no lo declaró, digamos, no hizo en sus declaraciones juradas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque aparentemente Pharmacity se vio beneficiada en contratos con el PAMI. Por lo tanto, lo que está tratando de investigar el fiscal Ramiro González es si hay un conflicto de intereses, si hubo tráfico de influencias, en fin, si hay delito por parte de Mario Quintana. Ni más ni menos. Alguien que está en baja, pese a que está en baja, igualmente estuvo en la reunión y avanzó y bastante con la CGT y parece que va a estar el próximo martes en uno de los hitos también periodísticamente hablando de la semana por delante, que es saber si vamos camino a un paro general o no, cuestión que el martes la CGT vuelve a la Casa Rosada. Ese día además, Moyano, si no hay acuerdo en camioneros, por lo menos desde camioneros, lanzaría el paro para el jueves, se plegaron los docentes, los estatales, un colectivo muy importante. Bueno, nos vamos a la pausa. Hay dos cumpleaños. Uno de Lidia, la mamá de mi amiga Sandra Paleta, que está cumpliendo años, un beso enorme. Y por el otro lado, Mascherano, para tirarte algo del Mundial. Hoy está cumpliendo años Mascherano. Javier Mascherano, Mache, exacto. ¿será titular Mache? Sí, Son no dos cosas. sabemos, no Está el hombre, está la guitarra. Qué Sí, lindo. ya llegó Raúl Palma, para regalarnos Grande, Raúl. algo lindo, Bienvenido. seguramente. Ya está con nosotros. Cantamos un poquito, charlamos después de la pausa. Ya Ya volvemos. venimos. Va, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata. Asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Aprovecha la super promo maníaca y comprá esta semana el super panel Kenzo a 5.250 pesos. Con Manía Muebles, jugá de local, que el mundial se vea en tu casa. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cavas eléctricas. Cavas Wine Collection. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. Entre los jugadores y los hinchas tenemos un viejo contrato que dice así: nosotros dejamos la vida y ellos alientan sin parar. Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras, porque con Telecentro Play tenés la posibilidad de tomar tu Deco Smart y poder volver a rebobinar un programa que está en vivo, o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito y mucho más. Ya sabes, si sos cliente, actívalo ya mismo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 638-00000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. Como ahora aquí en La Lupa, con buena música, ¿no, Paulino? Ah, amigo. Raúl Palma, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo anda Muchas gracias eso? por la invitación. Muy buenas noches. Viajas por todos lados, me dijo Paula. ¿Este tipo viaja? Viaja. Acabas de venir de España. Sí, la verdad que yo creo que debe ser un premio a la perseverancia. Yo empecé muy changuito, a los 15 años, cantando en las peñas de Salta. Y ya llevo casi más de 40 años con la guitarra. De ahí tu sobrenombre, el Chango de Anta, porque Anta es un departamento de Salta y el Chango se le dice a los chiquitos. Bueno, y todavía te siguen diciendo el Chango de Anta. Claro, sigo siendo, pero yo ahora de antes. Ah. De Ante. No, de Anta. ¿Cuál no le de decías, Ante. Paulino, en el departamento o qué? De Anta fue lo del camión. Sí, lo del camión. Le Tremendo. comenté ahora cuando llegué y... A propósito del tema de los cereales y demás. Raúl, Vos sabés que Anta es uno de los productores más grandes de soja. Exactamente. Bueno, justamente lo que están pidiendo los autoconvocados es que no carguen el cereal, porque dice que así como están las cosas no les está dando rentabilidad.
y entonces los dueños de camiones hacían que otros no carguen y prendieron fuego un camión. Bueno, hay una reunión el próximo lunes, ojalá que se llegue a un buen acuerdo. Está complicado el asunto. Sí, sí, ¿Cómo fue está dramático. Salta? ¿Cómo está? ¿Cuánto hace que no va? Hace mucho que no voy a Salta, ahora me voy en julio. Siempre yo tengo con mis hermanos ahí donde nací, en la finca del Arenal, y ahí nos juntamos una vez por año. Somos 11 hermanos, así que les mando un saludo a mis hermanas y a mis hermanos que están... La mayoría están en Salta. Acá estamos dos, mi hermano el gallego Palma, que es el mayor, y yo. Y después el resto está en Salta. Así que les mando, nos están mirando. Así que Decime una cosa, era tradicional antes en el interior, 8, 9, 10, 11 hermanos. ¿Sigue siendo así? Y un poco, ahora ha disminuido un poco por la situación económica. Entonces, bueno, la gente se cuida un poco más. ¿Tu infancia ahora en Europa no hay chicos. Bueno, claro. Bueno, no hay juventud, hay muy poco. Tiene un chico. La pirámide invertida. Sí. Claro. O sea, la base de la pirámide es más chica que la cúspide. Ahora, ¿tuviste muchas privaciones? Sí. ¿De chico? Sí. Fue ¿La pasaron mal? Claro. En el campo es difícil. Cuando te van mal, nosotros trabajábamos en el campo, sembrábamos maíz, garbanzo, poroto. Y a veces siempre venían un tipo que te pagaba lo que él quería. Entonces uno tenía que vender porque necesitábamos alimentarnos. Y a veces caía piedra o no llovía, porque hay una zona que llueve muy poco en Anta. Ahora cambió el clima, ha cambiado muchísimo, ahora llueve un poco más que antes. Antes teníamos que hacer un rezabaile, eso es para la telecita. ¿En serio? Claro, hacer un ruego para que llueva. Mirá. Entonces se bailaban 7 chacareras y 7 copitas de ginebra. Se mamaban unos cuantos. Esa era la excusa. Y después llovía. Tomate un trago. La telecita milagrosa. Mirá vos. Y bueno, ahora llueve mucho. Qué bárbaro. Por suerte. Y Anta es una de las zonas productoras de soja más importantes de la provincia de ¿Cuántos Salta. habitantes debe tener hoy? ¿Cómo? ¿Cuántos habitantes debe tener hoy? No tengo la... Pero digamos, en tu época, digamos, ¿cuántos? Mira, cuando yo me vine, Joaquín B. González tenía 5.000 habitantes. Ahora son como 20.000 más. O sea, ponías segunda y te pasabas de largo. Claro, Eso ahora tenemos semáforo. Tenemos semáforo en Joaquín B. González. Es un pueblo... Joaquín B. González es la cabecera del departamento de Anta. El departamento de Anta es el segundo o tercero en extensión de la provincia de Salta. Bueno, recordando a Jorge Cafrune, esto es tu último... Ese es el último, sí. Mira qué linda está la tapita. Un homenaje al gran... Yo admiré siempre a Cafrune, ¿no? Fue un hombre... No lo he conocido personalmente, pero conozco su historia. Es un hombre que fue muy generoso con sus pares. Él fue el que presentó a Mercedes Sosa. Sin avisar, la presentó, la había escuchado cantar en una peña y la presentó. Y bueno, fue una ovación y ahí se consagra Mercedes Sosa. A José Larralde también, a muchos artistas ayudó en sus comienzos. Y bueno, cantaba cosas con mucho fundamento, ¿no? Como por ejemplo... Como por ejemplo esta canción que a mí me encanta, se llama El río de los pájaros. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, pónete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue arriba, arriba,
y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Guricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Qué grande, Raúl. Raúl es un gran compositor. ¿Cómo la viste Morena Salta? Porque la hizo mujer a Salta en una canción. Salta la linda, escuchá. Salta es una mujer morena. Me dijo Petrocelli una vez que me lo encontré, había salido un disco, me había contratado en la Warner. Oh. Yo no podía creer. ¿Década del 70? No, 87, fue mi primer disco. Yo llegué en el 75 a Buenos Aires. No era fácil grabar antes. Así que me grabé una producción independiente, la llevé a la Warner y ahí inmediatamente me contrataron. Entonces saqué un vinilo. Mi primer disco se llama Siembra de Amor y ahí grabé esta samba, Salta es una mujer morena, que era mi primera samba como autor. Me llevó 5 años hacerla. ¿Quiénes la cantaron? Un montón. Claro, claro. La he grabado yo y después la grabó el chaqueño Palavecino. Claro. Y bueno, fue un suceso a través de la versión del chaqueño, porque él justo salió Consagración de Cosquín en el 98. Y ahí fue un poco la consagración también de tu samba, digamos. Y ahora la canta todo el mundo. Yo todavía estaba mirando ahí en YouTube la cantidad de versiones que tiene. En YouTube, dijo el tipo. No, yo estoy con la cibernética. Antes de cantarla, antes de despedirte con eso, ¿dónde vas a estar? Dame la agenda de presentación. Bueno, el 10 de ahora, el domingo. Sí, el domingo. Voy a estar en una peña que se llama Posta Bermejo, de mi amigo Daniel, que está mirando. Una peña que bailan hasta el himno nacional. Posta Bermejo, ¿para dónde es? Es en la calle Avenida Sáenz, 459. Espectacular. Es al mediodía. Y el 24 voy a estar en La Plata, en la parrilla Mi Cuñado. No es Mi Cuñado, pero se llama así. Dice que es muy grande, para 500 personas también. Sí, claro. ¿No conoces la parrilla Mi Cuñado? Gente. ¿No conoces? No la conozco. Vas a disfrutar mucho de tu música, pero también de la comida. ¿Usted conoce por ahí? Claro, he ido. Yo no he ido todavía. Así que el 24 voy a estar ahí en La Plata cantando, presentando este nuevo disco. Ahí voy a ir con mis músicos. Tengo 4 músicos. La primera parte presento el disco, canto algunas canciones de este nuevo disco en homenaje, solito con la guitarra. Y después se suman el bandoneón, el violín, el bombo, todo. ¿Está muy difícil para el folclore hoy? Está difícil para todo, es un momento muy, muy complicado, pero el folclore tiene muchos lugares para tocar, más que nada en el verano, hay muchos festivales. O sea que la situación no es para tirar manteca al techo, pero todavía tiene donde expresarse. Sí, muchísimos lugares. En verano tenemos más de 300 festivales folclóricos. Espectacular. Y son festivales multitudinarios. Marcelo Iribarren, un amigo que yo conozco. No, nosotros no, ¿eh? Ella parece pero él anima varios festivales. Estuvimos en el Festival de la Guitarra este año en Dolores, que le mandamos un saludo. Bueno, los festivales nacen de la producción de cada localidad. Por eso el Festival de la Sandía, el Festival de la Manzana, tiene que ver con la producción. Entonces, imagínate, con todo lo que produce la Argentina. Además, siempre decía, la Argentina es rica, lo que pasa es que no hay quien lo explote de la manera correcta. Es un país rico con gente pobre.
Nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir con la música del Señor. Sí, dale. Y vamos a volver el lunes, naturalmente, Lourdes, porque hay Tal muchos cual. capítulos. Por supuesto. Entre ellos empieza el juicio de... Empieza el juicio de José López por enriquecimiento ilícito. Estaremos analizando la visita de Macri a Quebec en la cumbre del G7 en Canadá, el encuentro con Christine Lagarde, la presencia de Donald Trump, Shinzo Abe, el premier de Japón y, por cierto, el resto de los mandatarios que estarán allí. Mandatarios de potencias que concentran casi el 40% del Producto Bruto Interno Mundial. 4 de cada 10 dólares que produce el mundo van a estar allí en Quebec, en Canadá, el fin de semana, y allí va Macri. Y, por supuesto, nos vamos a reencontrar en una semana clave para saber si hay paro docente, si hay paro general o no, si hay paro de camioneros con bloqueos o no, qué pasa con la despenalización del aborto el miércoles en el Congreso, de todo eso y mucho más el próximo lunes. Pero vale la pena un poquito de música. Salta es una mujer morena. Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña. Tiene en su boca un dulzor de queya. Tiene en su boca un dulzor de queya. Salta la linda, te llaman paraíso terrenal. Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar, porque en mi sangre te llevo, Salta querida. Perfecto, Raúl. Gracias, Raúl. Vamos a sacarnos una foto, así tenemos. Lindo.